Bueno, primero, cuánto talento que estoy viendo ahí. Es un placer poder hablar con todos ustedes. Y lo primero que les quiero preguntar, que cada uno me diga qué recuerda del día, de ese día que ustedes cuentan en la historia. Eran muy chiquitos, pero cuéntenme. Bueno, yo no estaba en México, pero recuerdo que al llegar se seguía hablando del tema durante años. O sea, si eran, habían entrevistas, personas que hablaban. Yo estaba muy chiquita, entonces como que no entendía bien, pero sí me acuerdo que el acontecimiento fue enorme, o sea, histórico. Y pues durante muchísimos años se siguió hablando del tema y hoy en día cada vez que pasas por ese lugar o vas a comer a ese lugar, se habla del tema, o sea, es recurrente. Siempre todo el mundo tiene que mencionar algo sobre esto. Yo me acuerdo, tenía un amigo en esa época, que era muy amigo mío, que tenía un hermano homónimo de Paco, que se llamaba Paco también. Y Ujú. llegó a su casa, él no sabía lo que había sucedido, y llegó a su casa y encontró a su madre llorando, desconsolada. Y él le preguntó a su madre, ¿qué pasa, mamá? Y la mamá llorando le contesta, mataron a Paco. Y él pensó pues, que al que habían matado era su hermano. Y él entró en Claro. una crisis tremenda, una crisis horrible. Y la mamá, no, 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 a tu hermano no, a Paco Stanley. Entonces, yo hablé con él en la tarde y él no se reponía de lo que a él le pasó, de pensar que al que habían matado era su hermano. O sea, fue tremendo. Y eso te habla de la importancia que tenía el personaje en los hogares de todo el país, porque una madre que lo conocía solamente de verlo en la televisión, le lloraba como si fuera parte de su familia. Sí, se paralizó el país. O sea, yo lo que recuerdo es que ese día no hubo tarea, no había No. trabajo, o sea, todo lo que tenías agendado ese día se canceló. O sea, todo el mundo estaba enfrente de la televisión tratando de entender cómo era posible que hubieran matado a la figura más reconocible de la televisión mexicana. Era el más famoso de todos, o sea, porque era más famoso que los presentadores de noticias, que las actrices de novela, que los Que actores. los ¿Por qué? cantantes, que los Porque, futbolistas, que porque él, todo. porque él estaba 3 horas o 4 horas diarias al aire, pues. Entonces, era la cara que más veíamos en la televisión y era impensable que lo hubieran asesinado a plena luz del día en un restaurante en la avenida más transitada del país, pues. Entonces, hay pocas cosas que se le comparan en cuanto al shock mediático. Y bueno, además, todo lo que hay detrás, que de eso va quien lo mató, ¿no? ¿Cuáles son los tejes políticos, ¿no? Sociales que tuvieron que ver con este asesinato, ¿no? Diego. Mira, yo realmente no me acuerdo, era muy niño, pero sí me acuerdo que por muchos años, cada vez que pasaba por ese restaurante era de lo que se hablaba. Y también algo que creo que es muy importante es que hoy por hoy, si eso pasara, ya no habría un shock, ¿no? Por toda la violencia que hay, pero en ese entonces fue realmente el primer caso, y yo creo que por eso fue tal el shock. Suria. Yo recuerdo regresar de la primaria y ver a mi papá muy pendiente de la televisión, cosa que no era común. Y recuerdo que así recibí la noticia. Yo estaba muy chica, entonces no tenía... Sí sabía quién era porque eran programas que yo veía en la cocina de mi casa, pero no Ujú. tenía la noción como de un adulto, ¿no? De saber, y además te lo protegían un poco porque no te iban a decir a los 9 años, ¿no? Pues pasó esto. Pero inevitable, estaba en las portadas de todos los periódicos, estaba en todos los noticieros, todos los programas, de ahí a un año después. Claro. Ahí Belinda hablaba de que fue un hecho que se sigue hablando hoy en día. ¿Tuvieron presión a la hora de encarnar a los personajes reales? ¿Cómo se sintieron un poco? Yo- perdón. No, no, no. Yo sí sentí una carga particular energética, digo, no sé, yo creo en esas cosas, pero siento que cuando Ujú. interpretas a alguien que está vivo, hay lazos que se conectan desde algún lugar, ¿no? Hubo dos, tres ocasiones que yo le decía a Luis Gerardo, ay, me acabo de limpiar con mi palo santo en el camper, porque cuando estuvimos en el lago ¿cómo Sí, se llama aquí? de los Bueno, sapos. en el restaurante donde esto sucedió, había una energía muy particular y fue un set que fue completamente recreado, no se filmó en el lugar real, pero hay cargas que se manejan y que se conectan cuando estás representando, uno, un hecho que tuvo tanta energía alrededor y que la sigue teniendo, y dos, a personas que están vivas, en mi caso. ¿Algún otro que quiera agregar algo? Sí.
sí, obviamente en lo personal también con mucho respeto y miedo. O sea, al principio sí fue como, antes de aceptar el proyecto, fue como decir, ok, sí, voy a hacer esto. O sea, hay una responsabilidad. Efectivamente, cuando la persona todavía está presente, pues sí hay sí hay mucha responsabilidad en todos los aspectos. Entonces sí, hay como muchas emociones encontradas y ponerte en los zapatos en lo personal de Paola y todo lo que le sucedió, 3 años en la cárcel, víctima, sí realmente fue un tema pues complicado que saca muchas emociones y te pones y te causa mucha empatía. A mí me causó mucha empatía este personaje. Nunca había interpretado a alguien así. Creo que sí pues es un reto. ¿Cómo fue viajar en el tiempo para Eh, ustedes? Pues fue muy especial, o sea, particularmente creo que lo que fue muy rico fue recrear los programas de televisión, ¿no? Era algo que nos emocionaba mucho desde el principio a Roberto y a mí, y a Diego, em, porque había que recrear estos programas de televisión, ¿no? Estos programas que crecimos viendo todos los días a la hora de la comida en nuestras casas, ¿no? Entonces, de pronto llegar a los sets que eran muy parecidos o casi idénticos a Sí. los reales con la orquesta en vivo, con las edecanes como había en ese momento, estas edecanes ahí, construir como la dinámica, la rutina cómica del gordo y el flaco que tenían Mario y Paco, ¿no? Y de pronto estábamos haciendo, ya no estábamos haciendo la serie de quién lo mató, estábamos haciendo los programas de televisión que hacían estos personajes, ¿no? Y era muy bonito de pronto darnos cuenta que nosotros estábamos dirigiendo eso. O sea, como que Beto, el director, puso las cámaras y todo y de pronto nos soltó y era como, tienen un show que dar. Y había que interactuar con el público, con la orquesta, improvisar. Y eso tenía una nostalgia muy particular. Y es que, como lo dices, el viaje en el tiempo, de verdad parecía eso, parecía que se abría un portal dimensional y de pronto no era acting, era eso, estábamos viviendo eso realmente. Era todo tan vivencial, tan real, que estaba aconteciendo y era un programa de televisión y había un público real y estábamos jugando y estaba este juego de comedia abusiva sobre los demás y esta grandilocuencia del personaje y acoso sobre las mujeres y era tremendo. O sea, si era viajar en el tiempo, lo dijiste muy bien. O sea, era entrar en A ese mí me juego. pasó una vez que yo no estaba en escena, yo no estaba, pero a mí me gusta mucho estar en el set porque me aburro en los campers. Entonces estaba viendo lo que estaban haciendo ellos en el programa y en eso algo pasó, estaba yo en monitores con Beto y Beto deja correr mucho la cámara, a ver que sucedan cosas, improvisar. Algo pasó que se hizo un silencio, ya habían acabado lo que venía en guión y Roberto empezó a interactuar con el público, pero de una manera, son cosas que pasan pocas veces y de manera muy especial. Nos dio escalofríos a todos. Me volteó a ver Beto y me dijo, está pasando. Empezó a interactuar con uno del público. Me acuerdo perfecto, no voy a repetir lo que dijiste porque lo van a ver ahí. De hecho, se quedó en la serie. Nos botamos a reír todos, pero fue al mismo tiempo como muy fuerte. Decir, qué miedito. O sea, está ahí, Está ahí. no está ahí, está vivo. Fue fuerte vivirlo, no delante de la cámara, sino atrás. Y la experiencia que también tiene Beto con la época, ¿no? Hicimos una serie biográfica juntos y pues en este caso creo que también el tono de la serie es un tono muy específico, ¿no? Donde ves escenas muy dramáticas con canciones muy felices, ¿no? Y como que te ríes, pero te da un poco de culpa el reírte porque es una situación muy compleja también. Entonces creo que la música es un punto súper importante, donde creo que lo hicieron increíblemente bien. En la foto, el usar Betacams y cámaras para que se sintiera, ¿no? De esa época también. Muchas gracias, no tenemos más tiempo y gracias por animarse a ponerse el cuerpo también en esta serie tan necesaria. Muchas gracias. 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 Gracias.